Así es, Dani, son las 10 de la mañana con 17 minutos y nos vamos a enlazar con Heriberto Rivera porque hoy vamos a tocar el tema de los beneficios migratorios para padrastros e hijastros. Heriberto, bienvenido a Hola El Salvador, ¿cómo ha estado? Buenos días, Ana. Un gusto de estar contigo. Un saludo a todos los televidentes y ahí en el estudio, a todos los que están presentes. Heriberto, a veces pensamos que de un padrastro no se pueden sacar beneficios migratorios. ¿Podemos mencionar cuáles son esos beneficios migratorios? Claro que sí. Como dijiste, muchos no creen que los tienen y terminan perdiendo esos beneficios, pero así se pueden obtener beneficios migratorios mediante un hijastro o un padrastro. Lo que es importante es conocer la ley migratoria para poderlo aplicar. Y ahí lo más importante es, bueno, un padrastro le puede dar la residencia a un hijastro peticionándolo como si fuera su propio hijo biológico, o un hijastro le puede conseguir el beneficio de la residencia a un padrastro si también califican bajo la ley migratoria. Entonces sí, ambos pueden tener ese beneficio y es muy importante conocerlo para poder obtener el beneficio. Eso, Heriberto, ¿cómo específicamente se obtienen estos beneficios migratorios? Bueno, si es para petición, sometiendo una petición. Ahora, hay que primero cumplir con la ley migratoria. Y ahí yo le llamo, hay un número mágico. Es importante que para poder conseguir el beneficio migratorio mediante un hijastro o un padrastro, que haya un matrimonio antes de que el joven o el hijastro cumpla 18 años. Esa es la clave, que haya un matrimonio y aplica de los dos lados, petición para hijastro o petición para padrastro. A mí me gusta trabajar con ejemplos, vamos a hablar con ejemplos. Y es un caso, los casos reales que tenemos nosotros. Una pareja, bueno, se casan, viene el señor ciudadano americano, llega a El Salvador, se flecha, se echan la soga al cuello, se casan, es, bueno, a término de chiste, y contraen matrimonio. La señora tiene 3 hijos, de 12, de 15 y de 19. Ahí ya hay 2 hijos que van a calificar para el beneficio migratorio, uno no. El de 12 y el de 15 pueden obtener el beneficio migratorio porque hubo un matrimonio con el señor ciudadano antes de que ellos cumplan 18 años. El de 19 queda fuera del beneficio migratorio mediante él. Él no puede peticionar a su hijastro porque ya cumplió los 18. Cuando se casó con la señora, ya había cumplido 18. Ahora, posteriormente la esposa, cuando tenga su residencia, podría peticionar a su hijo si se mantiene soltero. Heriberto, entonces, ahí, dime. Heriberto, pero en ¿Hola? ese caso, el padrastro debería de adoptar a esos 2 niños de 12, 15 o no es necesario porque ya se casaron. Excelente pregunta. No es necesario adoptar. Y es donde muchos cometen el error que alguien viene y le dice, no tienes que adoptar a los hijastros, a los hijos de ella para poder darle beneficio migratorio y comienzan un proceso exageradamente caro porque adopciones son caras y no es necesario hacer la adopción. Podían hacerla si quisieran en el futuro, adoptar a sus hijastros, pero para obtener el beneficio migratorio no es necesario hacer esa adopción. Al contrario, va a retrasar el proceso por mucho tiempo porque las adopciones tardan mucho tiempo. Entonces, después que se hace la adopción, entonces se puede hacer la petición y hay que también hacer la adopción bajo el proceso de la ley migratoria. Entonces, no es necesario peticionar directamente. Te casas, peticionas a tus hijastros al mismo tiempo que peticionas a tu cónyuge y tienen que ser peticiones individuales, eso es muy importante. Los 2 hijos, si se casó con el ciudadano, no van a estar incluidos en el beneficio migratorio de la mamá. Si es residente, sí, si es residente, la petición va como grupo familiar, pero si es ciudadano va a ser peticiones individuales. Muy bien. Heriberto, ¿y será de que se pueden reconocer a esos hijastros, hijastras como hijos biológicos durante el proceso? Otro error que están cometiendo muchos, y lo vemos en la oficina. Vemos que llegan personas a pedir su asesoría y él o ella son ciudadanos. Y ya he visto muchos casos, inclusive cuando estaba en la embajada, pues teníamos cientos de casos en espera de personas que habían hecho ese reconocimiento como hijos biológicos cuando en sí no lo eran. Entonces, no es necesario reconocer a los hijos de tu cónyuge para poderlos peticionar. Al contrario, es un grave error hacerlo. Y te voy a dar un ejemplo reciente. El señor se casa, contrae matrimonio, el abogado que los casó le dice, puede reconocer a los hijastros. Viene y los reconoce, le hacen una partida de nacimiento,
como si él fuera el padre biológico, que es un reconocimiento tardío. Entra a migración la petición, y ¿qué hace migración? Por ver que es un reconocimiento tardío, pide evidencia de que hay una relación padre-hijo legítima, y en ese caso piden el ADN. Y sabes que el ADN va a salir negativo porque no es tu hijo. Entonces ahí se cometió un grave error hacerlo, y ya he visto muchos casos similares a este. No es necesario reconocerlos. En ese caso sería adoptarlos, porque bajo la ley salvadoreña tampoco, y eso tenían que consultar con abogados salvadoreños. La ley migratoria, la ley salvadoreña no permite que tú vengas, tú te casas con la señora, tienes un hijo de 4 y otro de 6 años, y tú lo vas a reconocer biológicamente como si fueran tus hijos cuando no lo son. Eso hay que coordinarlo por medio de la ley salvadoreña también. Entonces, son errores que comete la gente. Querer adoptar, querer reconocer los hijos como biológicos no le va a funcionar en un proceso migratorio. Se va a tardar más tiempo, le va a causar más problemas cuando sí pueden peticionar directamente como hijastros. Al contraer matrimonio, si el matrimonio fue antes de los 18 años, se convirtieron en hijastros o hijastras y se pueden peticionar inmediatamente. Heriberto, ¿y puede recibir un hijastro o un padrastro algún beneficio migratorio si la mamá o la esposa fallece? Claro que sí se puede, y ahí te puedo dar ejemplos. Recientemente terminamos un caso, se ha hecho antes varios, pero en este caso recientemente, la hijastra peticiona a su madrastra. El padre de esta hijastra ya había fallecido, el esposo de la señora. La señora ya había ayudado en el cuido, en criar a esta hijastra. Cuando era pequeña, ellos contrajeron matrimonio cuando ya era menor de 18 años. Posteriormente quedó viuda el señor, ya han casado muchos años, y la hijastra viene y peticiona a su madrastra. Ya le salió la residencia a la señora. Lo que queda demostrar es que hubo un matrimonio legítimo entre el padre de ella y ella, y que existía esa relación hijastra-madrastra, y ya se consigue el beneficio migratorio. Así que sí se puede hacer sin problema ese proceso migratorio para el hijastro, inclusive para el hijastro también. Ya tuve casos que la madrastra peticionó a su hijastro después que había fallecido el esposo de ella, el papá del joven, lo peticionó y conseguimos el proceso. Pero Heriberto, ¿habrá algún tiempo prudencial en realizarlo? Es decir, ¿fallece y durante un año se puede realizar esa petición o no hay tiempo? Ok, buena pregunta, la edad. Si, digamos, en esta señora que peticionó a su hijastro, el joven era menos de 21 años, creo que ya había cumplido 19, pero había contraído matrimonio con el papá de él antes que él cumpliera 18 años. Ya muchos años, desafortunadamente, él fue a El Salvador, el papá fue a El Salvador a esperar un perdón migratorio y falleció mientras esperaba ese perdón migratorio, y posteriormente peticionó. Entonces, si peticiona antes de los 21 años, el beneficio es lo que se llama inmediato. Es un proceso que es el proceso administrativo, no hay cuotas. El tiempo de espera es corto. Podría peticionar después de los 21, pero el tiempo de espera va a ser largo, categoría F1, que ya tarda 7 años. Entonces sí, la edad ahí no podría importar. Lo mismo con los padrastros, con el hijastro que es ciudadano. Este caso no hemos hablado. El hijastro que es ciudadano, vamos a decir, yo tengo un caso también reciente. La señora vivió en Estados Unidos, indocumentada, tuvo un hijo, regresó a El Salvador cuando el hijo tenía 6 años, llegó a El Salvador, al tiempo se casó, y el hijo creció en El Salvador, ya un hombre, quiere peticionar a su mamá, y me llaman y nos preguntan qué hay que hacer para el padrastro. Ella dice, bueno, yo quiero que mi hijo me pida para después darle la residencia a mi esposo. Y ya vienen las preguntas pertinentes: cuando se casaron, qué edad tenía el niño. Nos damos cuenta que hubo matrimonio antes de cumplir los 18 años, y por ende puede pedir a su mamá y al padrastro sin tener que esperar separarlos a ellos. Los dos pueden obtener su residencia para el mismo tiempo, y no importa el tiempo que haya pasado desde que se casaron o la edad que tenga el hijastro, el padrastro puede peticionarlo inmediatamente. Eso es en cuanto a un ciudadano. ¿Y si fuera un residente, podría ser lo mismo o cambian las cosas? Claro, el residente es lo mismo. Tú contraes matrimonio, yo tengo casos de residentes que han llegado, contraen matrimonio, la señora tiene sus hijos y se peticiona. La diferencia entre los dos es: el residente, si él se va a mantener como residente, ya se peticiona como grupo familiar. Los hijos van incluidos en la petición de la mamá, aunque al final van a ser residencias individuales. Ya puede ir como grupo familiar. El ciudadano ya van a ser peticiones individuales. Esa señora que tiene 3 hijos
que 2 de ellos califican, tengo que hacer 3 peticiones para ella y una para cada hijo de 12 y una para el hijo de 15. Si el señor fuera residente, yo solo haría una sola petición para ella, que incluya a sus 2 hijos dentro del mismo paquete como derivativos, y al final van a ser 3 procesos de residencia individuales bajo una sola petición. Esa es la diferencia de los dos. Ok, y pongamos otro ejemplo, Heriberto. Si yo como hijastra, mi mamá se casa y yo tengo el beneficio migratorio, ¿se lo puedo dar a mi padrastro sabiendo de que yo tengo arriba de 30 o no aplica? Ahora, tú dices, tú eres ciudadana y tú le quieres dar el beneficio a tu padrastro, ¿eso es lo que te refieres ahí? Sí, o residente. O residente. Ahora, en ese caso, como residente, el residente no puede peticionar a los padres. El residente hijo, no hay petición para padres. Digamos, ahora, tú vienes y dices, tus padres se casaron, vamos por este ejemplo, cuando tú tenías 8 años. Tu mamá se casó con otro señor que no era tu padre, pero te casó cuando tenías 8 años y él es, ahorita, tú llegas al futuro, consigues tu residencia y te naturalizas a los 30 años, vamos a decir. Sí. Te haces ciudadano. Ahí ya tú puedes peticionar a tu padrastro, porque tu mamá se casó con él cuando tú tenías 8 años. Y si no se casó cuando tenía 8 años, sino que ya se casó, digamos, con esta edad, ya no se puede peticionar. No, porque no hubo matrimonio antes de los 18 años. La ley migratoria es específica, es decir, tiene que haber un matrimonio antes de que tú cumplas 18 años. Ok, perfecto. Heriberto, para ir finalizando, ¿cuáles son esas recomendaciones que le da a las personas? Mira, la recomendación más esencial es buscar una opinión, buscar gente que conozca la ley migratoria y no dejarse llevar por comentarios de alguien que le hicieron un proceso, porque cada proceso es diferente. O que alguien te diga o alguien le recomiende, miras esto, sin esa persona conocer la ley migratoria. Buscar la opinión de una persona que en sí conozca la ley migratoria y si es necesario buscar una segunda opinión. Muchos pierden el beneficio o no lo obtienen por la sencilla razón de que no buscan la información correcta y se dejan llevar de alguien que cree que lo sabe y no es cierto, no lo sabe. Entonces, hablar con la persona indicada para obtener ese beneficio. Primeramente, no dejarse de llevar, muchos que están contrarios al matrimonio, porque son muchos que lo están haciendo. Los hijos no hay que adoptar, se pueden adoptar si uno quiere en el futuro. Se puede hacer la adopción, pero para obtener el beneficio migratorio no tienen que tener adopción, no hay que hacerlo. Tampoco reconocerlos, es un error constante reconocer los hijos como biológicos cuando no lo son, le va a causar muchos problemas. Entonces, no hacer esas cosas, sino aplicar la ley migratoria para poder obtener ese beneficio, que es más fácil que lo que muchos creen. Entonces, es seguir las instrucciones de la ley para poder obtener el beneficio y conseguir a alguien idóneo que conozca la ley migratoria para poder obtener correctamente el beneficio. Y aquí esa es la clave. Y aquí lo tenemos a usted, Heriberto, que conoce muy bien la ley migratoria y por eso es que si usted está interesado para hacer su cita, lo puede hacer a través del 7920-0963, 7736-4852 y en redes sociales también lo pueden buscar como Ayuda Migratoria o Migración SB, así en Instagram. Heriberto, muchísimas gracias. Ana, gracias a ti también, un placer y gracias por el espacio. Es bonito llevar tantos años contribuyendo a ayudar a los salvadoreños, porque son millones que hay en Estados Unidos, a que obtengan su beneficio migratorio y correctamente. Entonces, ese es nuestro trabajo. Los invito a que nos visiten también en Plaza Suiza, en San Salvador, local LB25. Ahí estamos a la orden de todos y con cualquier tema migratorio, sea para visa de inmigrante o no inmigrante. Gracias Heriberto. Siempre es un gusto día. platicar con usted. Feliz día igual. Nosotros vamos a continuar con más de Hola.